perdón, la primera pregunta está acá. A ver, dice, ¿cuál de las características más resaltantes, y está en negrita para que ustedes lo tomen en atención, de la espondilodicitis tuberculosa? A ver, las alternativas que se les daba era 1, o A, compromete principalmente la región lumbar. B, inicia como compromiso en el disco intervertebral. C, no genera la presencia de abscesos. D, se inicia como un compromiso, como un compromiso de las apófisis espinosas. O D, no compromete la médula espinal. Entonces, para comenzar, ustedes tienen que entender, ¿correcto?, la definición de espondilodicitis. Creo que ahí está la respuesta. A ver, ¿quién se anima? Vamos a conversarlo para hacerle ameno esta reunión. ¿Qué entienden por espondilodicitis? A ver. Tuberculosis en la columna vertebral. No. Otra. ¿Qué es espóndilo? Hola. Están todos callados, así no van a aprovechar la reunión de hoy. Ojo, ¿ah? Doctor, en lo que es espondilodicitis, es una infección bacteriana de dos vértebras adyacentes. Por lo tanto, estaría comprometiendo ¿qué? Si son dos vértebras adyacentes, ¿por quién están unidas esas vértebras? Disco intervertebral. Entonces, muy bien, doctor. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Primero la palabra espóndilo. ¿Qué significa espóndilo? Columna. Dicitis o disquitis, de repente van a encontrar, estamos hablando del disco intervertebral, ¿correcto? Usted mismo, doctor Reatey, que participó. Reatey, ¿no? Usted mismo que participó. Sí, doctor. Perfecto. Y si te dicen espondilitis, es solamente del cuerpo vertebral. Muy bien, perfecto. Entonces ya más o menos toda la promoción, los ahora presentes, se pueden dar cuenta de que hay dos grandes diferencias. Uno es espondilodicitis, o sea, una enfermedad de espóndilo de ambos, sí, porque es columna, solo que uno está aplicando el disco intervertebral, dicitis, y el otro de frente al hueso, espondilitis. Y eso es importante que ustedes sepan. La espondilitis, la espondilodicitis tuberculosa, inicia su daño a nivel del disco. El absceso, también lo van a conocer como mal de Pot, van a ver lo que se va a iniciar a nivel del disco. A diferencia de otros gérmenes, como por ejemplo la brucela, que ustedes probablemente lo han visto o lo van a ver en infecciosas, empieza a nivel del disco. El estáfilo, la misma brucela, ¿correcto? Otras bacterias se pueden abscedar ahí y empezar ahí. Una forma práctica para que ustedes puedan reconocer, más o menos hagan este ensayo. Imagínense dos bacterias, una con dientes y una sin dientes. La bacteria sin dientes, una abuelita, un abuelito, es la tuberculosa. Yo, como bacteria sin dientes, quiero llegar al hueso, comienzo ¿por dónde? Por la parte más blanda. Y la parte más blanda es el cartílago. Entonces la TB inicia en el cartílago. En cambio la brucela no, la brucela es como ustedes, jóvenes con sus dientes completos, no usan plancha, no usan prótesis, y se van al hueso, atacan el hueso y se meten por ahí. Viene el estáfilo y también puede ser lo mismo. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver acá, ¿cómo sería su respuesta? La respuesta está ahí. Doctor, disculpe, ¿puede volver a repetir el ejemplo que acaba de dar, por favor? ¿Cuál hijita? ¿La abuelita? ¿Y tú? ¿Y los jóvenes? Sí. Bien, a ver, la tuberculosis es la abuelita, ¿vale? La tuberculosis es la abuelita, por lo tanto no tiene dientes. La brucela o el estáfilo tiene dientes. Ambos, o entre la brucela, digamos, brucela y TB, ambos les gusta el hueso. Entonces, por un momento, ponte a pensar, si tú eres la TB, para meterte al hueso, ¿por dónde entrarías? ¿De frente al hueso
o entras por el cartílago que es suave, que no tienes dientes, y de ahí perforas el hueso. ¿Sí? La TBAC. La espondilodiscitis tuberculosa. Su nombre dice espondilodiscitis o espondilodisquitis. Su nombre dice disco intervertebral. Gracias, doctor. ¿Sí? ¿Entendiste? Perfecto. Muy bien. Vamos a ver acá. Los compañeros que quieren entrar. Entonces, la pregunta me decía, la característica más resaltante, entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? La letra B. ¿Por qué? Porque la espondilodiscitis, su mayor predominancia no es en la lumbar. ¿Dónde es? Dorsal. Dorsal. Primero dorsal. Eso es principal. Tú vas a ver a un paciente con un dolor de espalda intenso y posteriormente no te mueven las piernas, con un antecedente de contacto TB, una TB, y dices, no, acá hay una espondilodiscitis. Pidamos los neuroimágenes. Bingo, aparece el absceso ahí, grande, y empieza a cargar. Letra B es la respuesta, inicia como compromiso del disco intervertebral. La letra C dice no genera presencia de absceso, falso. La TB sí te va a dar el absceso, vas a verlo ahí de manera imagenológica con la resonancia. Letra D se inicia como compromiso de las apófisis espinosas. No, pues si no le estoy diciendo que necesita este germen del disco y del hueso, del cuerpo vertebral, es donde ingresan, ¿no? Las apófisis espinosas. Las apófisis espinosas son las apófisis laterales. La parte posterior, perdón, no las transversas, sino la parte de atrás, donde ustedes palpan cuando quieren hacer una función lumbar, van presionando y van identificando las apófisis. Y la E dice, no compromete la médula espinal, falso. Ve un momento que esta enfermedad, el mal de Pot, una vez que erosiona y daña el disco, ingresa al cuerpo y si sigue avanzando te puede dar una compresión medular. Entonces, creo que ahí no hay ninguna duda. ¿Hasta ahí alguna pregunta, estimados alumnos? Ninguna. Avanzo. Los micrófonos están abiertos, los desbloquean y pueden participar. ¿Sí? Esta es una reunión. Esa es una reunión en la cual me gustaría que sea dinámica. Siguiente pregunta. Vamos a ver, son 10 preguntas. Nuevamente ven una negrita que te enseño para que estés, ¿sí? Ojo, pestaña y ceja, que estar atento, levanten los 5 sentidos. Dice, ¿cuál es la característica más resaltante del espondilodiscitis tuberculosa? ¿Sí? Esto lo hemos visto, creo que se está repitiendo. Sí, creo que es la misma, ¿no? Sí, la misma. Vamos a ir acá. 2. Pregunta. A ver, ¿cuál es el agente etiológico más común de las meningitis bacterianas comunitarias en el adulto? ¿Sí? Meningitis. Aquí creo que ustedes tienen que reconocer que hay grupos etarios. Estamos haciendo por el momento medicina de adultos. Cuando hagan el próximo año pediatría, probablemente lo que aprendan acá les va a cambiar un poco el panorama. ¿Correcto? Entonces, respuesta. ¿Cuál es el germen más común en las MEAS, meningitis bacterianas, en el adulto? A ver. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál marcaron? Vamos. Estrepto. ¿Cuál, perdón? Estrepto. El Streptococcus pneumoniae. Perfecto. Muy bien. Listeria lo vamos a ver en otro tipo de pacientes, que no es el caso. Neisseria meningitis tampoco. Staphylococcus aureus menos, Haemophilus tampoco. Por eso que le están preguntando, meningitis bacteriana comunitaria en la persona adulta. Hasta ahí está fácil. Está fácil. Siguiente pregunta. Era así. ¿Cuál es la mejor indicación terapéutica? La mejor, la indicada en un paciente, ¿sí? Joven, menor de 50 años,
saludable y con diagnóstico de meningitis bacteriana. ¿Sí? Selecciona una respuesta. A ver, cuéntenme. Monoterapia. Da solo ceftriaxona. Le das ampicestria. Le das corticoide más una cefalosporina segunda generación o tercera más vancomicina, dexametasona y vancomicina, o das una cefalosporina de segunda generación con metilprednisolona. A ver, estimados alumnos, participen. ¿Qué marcaron ahí? Nada. Creo que Nada sé. marca. Lo sé. La Dale. C, Lo sé, doctor. La C, doctor. ¿A todos marcaron la C? Espero que sí. Espero que sí. Claro. Si comenzamos de abajo hacia arriba, en tipo de meningitis, sobre todo en gente joven, ¿correcto? Van a ustedes a tener que trabajar con una terapia combinada. Terapia combinada que puede empezar, ¿no? Y usted me puede decir, doctor, pero pude haberle puesto penicilina G sódica, dosis altas, etcétera. Correcto, pero como penicilina hoy por hoy, ese meningococo no te va a aceptar, vas a tener que darle un segundo hasta un tercer fármaco. ¿Correcto? Entonces, monoterapia definitivamente no le vas a tener que dar, te va a quedar corto, por más que le pongas 2 gramos cada 24 horas. Si yo estoy dando una penicilina y una cefalosporina, como que yo tengo que pensarlo 2 veces. Por lo tanto, no se puede dar la letra D. Dexametasona y banco. Pero la banco tú vas a darle cuando haya gérmenes sensibles a ese tipo. Y sabemos que si es una persona joven con un tipo de manifestación neurológica, con una infección, en este caso, ¿correcto? La vancomicina no va a ir a ese aspecto, y más aún con dexametasona, teniendo ustedes que haber dado una penicilina gesódica dosis altas, o le asocias un aminoglicósido, que es en el peor de los casos, que no se ha puesto aquí la alternativa, ¿sí? O un carbapenén, que podría también estar dentro de tus posibilidades, ¿no? Si me hubiesen puesto cefaloipenén o un carbapenén o aminoglicosio, por supuesto, yo voy cubriendo más germen, ¿no? Porque aquí no les ponen el germen. Entonces creo que la respuesta está ahí en la letra C. ¿Sí? Doy un corticoide para desinflamar esas meninges que deben estar súper inflamadas. Doy una cefalosporina de segunda o de tercera, de primera nadie da. ¿Sí? Cefalosporina en segunda dosis plena y cubrimos con gérmenes mayores como una vancomicina. ¿Sí? Espero que hayan marcado eso. No tengo el récord de preguntas acertadas, ¿correcto? Pero hasta ahí se está viendo por qué necesito que ya vayan estudiando sus esquemas, su manejo, fármaco de primera elección, etc. No hay más preguntas. Bueno, sigamos. Dice, un paciente, una pregunta era así, un paciente con defecto de inmunidad celular, ¿vale? Que tiene un cuadro de inmunidad celular disminuido. Estos pacientes son más predispuestos a presentar un tipo de meningitis, ¿sí? ¿Cuál de estos gérmenes es el que vamos a aceptar a tus compañeros? Ya está. ¿Cuál de estos gérmenes? Oye, son 8:50. 20 minutos ya. Hasta acá nomás acepto, ¿ya? La hora era 8:30, no 8:50. Entonces, ¿cuál de estos gérmenes ustedes en Infecto han podido haber revisado que le gusta, por digamos así, no me digan que es el VIH, ¿no? Que le gusta estos gérmenes, estas bacterias, les gusta este tipo de pacientes con inmunidad alterada? Eso sí lo saben, de microbiología. Staphylococcus aureus, un Streptococcus pneumoniae, una enterobacteria, una Neisseria meningitis o una Listeria monocytogenes. ¿Ok?
¿Qué germen? Han podido haberlo revisado. Es característico en pacientes inmunodeprimidos. Vamos. Estreptococcus pneumoniae. El estreptococo pneumoniae se asocia a inmunocompetentes. ¿Listeria, doctor? La Listeria. listeria. Muy bien. Listeria es la respuesta. No se olvide. ¿Ya? Paciente con inmunidad disminuida, inmunodeprimido, no VIH, puede ser un tuberculoso, pulmonar, un VIH, un oncológico, ¿me entiendes? Un lúpico, una lúpica. Doctor, una pregunta con respecto a eso. Yo Sí, Estefano. que esas, entre todo por decirlo así, el top de bacterias que atacaban a pacientes que están inmunodeprimidos, primero, en el extranjero eran las enterobacterias, ¿no? Pero nuestro doctor de infectología nos explicaba que le seguían las pseudomonas y de ahí vería listeria monocitógenes. Pero claro, tiene sentido respecto a esa pregunta, ¿no? Listeria monocitógenes sería lo más correcto en este caso. Sí. Pero con respecto a las enterobacterias, ¿por qué no sería? ¿Por qué la enterobacteria? La enterobacteria en las estadísticas de ahora, acá en el Perú, es menos porcentaje de la listeria. Lo primero que tú tienes que pensar en la parte práctica es eso. De frente busca listeria. Cultívalo y piensa listeria. Cúbrelo contra listeria. ¿Sí? Gracias. Son por estadística, por prevalencia. ¿Sí? Listeria es tu alternativa. Muy bien. Pasemos entonces. Una pregunta nos decía aquí ya cambia el tema, ¿no? La primera parte, eran infecciones, por ahí están mezcladas las epilepsias. Miren, esta es una dama de 20 años, joven, sin antecedentes previos, quien es llevado al hospital por presentar 3 crisis epilépticas tónico-clónicas generalizadas de 1 minuto de duración cada una, ¿correcto? Con recuperación de conciencia entre crisis, ¿sí? Hasta ahí está bien. Si no hubiese recuperado, eso estaría catalogándose o estaría cayendo en el diagnóstico de ustedes mismos, voluntario. Si no recupera la conciencia, ¿qué podría sospechar ese paciente? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Participemos, chicos, así vamos a aprender más. ¿Nadie? Si no recupero mi... A ver, los chicos, los alumnos de mi grupo ya saben. ¿Dónde están? No los veo. Mañana me lo jalo en la mañana. ¿Dónde están? No los veo. Calladitos están. Nada. ¿Podrías hablar, No. No, la pregunta que les he hecho. No esa respuesta. Les había dicho, al margen, paciente de 20 años, pero que no, y a qué se le pone. Lleva duración, tanto así, pero le ponen con recuperación de conciencia entre el año. Pero ¿qué hubiesen, si hubiese sido sin recuperación de conciencia, estarían ustedes frente a qué caso? ¿Cómo se llama ese evento, esa entidad? Hoy hemos hecho seminarios. ¿No han hecho seminarios con sus profesores? Estatus, doctores, estatus. Un estatus epiléptico. Este no es estatus porque recupera la conciencia entre las crisis. Bueno, último episodio ocurrió al día siguiente de una reunión. Mira, este paciente había tenido 3 crisis diferentes, pero el último episodio había presentado en una reunión amical, o sea, vamos a ver, ¿no? Donde había tomado alcohol, esta señorita había tomado alcohol, ¿sí? Y había tenido privación de sueño, o sea, en vez de dormir sus horas, por el tema del alcohol y la fiesta, no durmió bien. Y había presentado sus crisis. Esta última presentación era la 3ª vez, ¿correcto? Entonces,
¿Los episodios descritos corresponden a qué? Ahora sí. Ya que no quieren hablar, voy a tener que acelerar. Conste, yo les estoy tratando de hablar, conversar, para que me pregunten. Pero bueno. Porque si les doy la respuesta, ya saben la respuesta ustedes, ¿no? Porque ya que marcaban mal y salía la respuesta, ya sabía. Y he visto las estadísticas y tienen notas muy bajas. Vamos. Una crisis provocada. ¿Por qué? El Crisis alcohol provocada. y la privación del sueño. Ya. El consumo de alcohol y la privación del sueño son dos factores, doctora, que son detonantes en los pacientes epilépticos. Cuando tú tengas la oportunidad de trabajar un paciente y tratarlo, tienes tú la obligación de aconsejar a ese paciente. Cero alcohol, y por exagerar, como le dije a mi chico en mi grupo, hasta caramelos de licor. Y no me pueden quitar horas del sueño. Tienen que tener sus 6 a 8 horas de sueño. ¿Correcto? 6 a 8 horas de sueño. Entonces, miren, si me están diciendo la pregunta, 3 episodios de crisis tónico-clónica generalizadas, ¿se contradice la B o me equivoco? ¿Qué es una epilepsia focal? Hola. ¿Qué es una epilepsia focal? ¿Qué entiende por focal? Vamos a llamar. Que se limita a una zona en específico. ¿A una qué? A una zona o un miembro en específico. Ya, pero hay algo más importante. Está bien, pero hay algo más. Cuando tú dices es focal y cuando dices que es generalizada. Cuando no hay pérdida de conciencia. Ok, entonces cuando se preserva la conciencia, esa es una crisis focal, antiguamente llamado parcial. ¿Qué puede decir parcial o focal? ¿Sí? Lo puedes manejar eso. Por ejemplo, una crisis focal. Dame una crisis focal, usted misma, doctora. ¿Cuánto tipo de crisis me podrías decir o conversar? Crisis focal motora, crisis focal sensitiva, crisis focal sensorial, ¿correcto? Motora, la cara, el brazo. El paciente no pierde la conciencia y él mismo te va a describir, doctor, doctora, de la nada empezó a sacudirse mi cara, mi mano. ¿Cuánto duró? 1 o 2 minutos. Y después, nada, me empezó a doler un poco la cabeza, pero vengo por eso, que se me mueve mi mano. ¿Ok? Y tú al toque dices, se te movió el brazo derecho. Ok, según mi profesor de anatomía, existe este hombrecito deformado en la corteza cerebral, que es el homúnculo de Penfield, en la cual me dice cómo está la distribución del hombrecito deformado. ¿Qué brazo era? Brazo derecho. Ok. Usted tiene una lesión en el homúnculo, en el área frontal lateral, en este caso, del lado izquierdo. Hágase una neuroimagen para poder verlo. Y bingo, encontraste su granulomita tuberculoso, su cisticerco, su neoplasia, etc. En la crisis focal son localizadores. O la epilepsia focal. 2. Pero acá, insisto, en el enunciado de la pregunta nos está diciendo TCG. Sí sabían lo que era TCG, no supongo. Tónico-clónica generalizada. Por lo tanto, la B solito se puso la soga al pescuezo porque es focal. La D, la C también. ¿Era un estado epiléptico focal? No, ¿no es cierto? Si bien es cierto, un estatus epiléptico puede ser generalizado, lo más común focal, pero había tiempo entre ellas, diferencia entre ellas, ¿correcto? D, era una encefalopatía epiléptica más difícil todavía. Yo no plantearía una encefalopatía porque la paciente estaba más tranquila. Se tomó sus tragos, no durmió y terminó convulsionando. O eran crisis de ausencia, o antiguamente llamado petit mal. ¿Qué es una crisis de ausencia? Para que puedan entender. ¿A qué edad se da la crisis de ausencia? Es cuando el paciente pierde la conciencia, pero eventualmente la recupera en un minuto
Las ausencias. 30 segundos, creo. ¿Aló? Menos de 30 segundos. Dura 30 segundos. A ver, no le estoy hablando de duración. ¿Cómo? Sí, ¿cuál es la característica de la crisis de ausencia? Son periodos breves de alteración del estado de conciencia, doctor. Pero hay algo más. Eso se da en niños, no se da en adultos. ¿Sí? Más común en niños que adultos. No, que más común. En niños se da. El niño A no ser que, como a mis alumnos, ¿no? A mis alumnos en la práctica les pregunto y se quedan callados con la mirada en la cámara así. Doctor, la persona, bueno, en este caso el niño no es consciente de que está teniendo una crisis epiléptica, o sea, se queda mirando un punto fijo. Claro, se queda mirando, se produce ausente, se desconecta del mundo. ¿Sí? Niños pequeños, máximo 6 años, 7 años. Y la profesora los manda en la agenda, les va colocando, señor padre de familia, hable con su hijo porque anda distraído, se queda mirando la ventana, mirando pajaritos, ¿sí? Contando no sé cuánto, y es que el niño, y tú ves si le revisas el cuaderno, el niño está escribiendo y después viene una raya, y después ya el chiquito se desconectó, y no pierde la conciencia, eso es importante, no se desmaya, no pierde conciencia, y no pierde el tono muscular. No se te va a desparramar, el niño nada más se desconecta. Como le digo, eso le pasa a mis alumnos cuando les pregunto algo y se quedan mirando el cielo ahí unos segundos buscando la respuesta. Pero en ustedes, niños no jóvenes, no hay ausencia. Ausencia de niños. ¿Cuántos años tiene mi paciente? 20 años. ¿Hay ausencia a los 20 años? No, no es cierto. Pues si yo no marcaría ausencia, marcaría crisis provocada. ¿Por qué provocadas? Porque la señora, a pesar de que sabe que es epiléptica por crisis anteriores, toma alcohol que está contraindicado y no duerme sus horas. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Estoy renegando y así reniego con mis alumnos. No se asusten. Está fácil, ¿ah? A ver esta ya. Esta es papayita, mira. Dice, mujer de 52 años con historia de crisis epiléptica desde los 16 años. Más de una vida, tiene 16 años. Miren la cantidad de años que tiene. ¿Sí? Casi 36 años de convulsiones. De tipo focales. Y con deterioro de conciencia. Y automatismos. Miren, hace crisis focales con deterioro de conciencia, o sea, no es que se desconecte, no es que esté consciente, sino por momentos hay ese deterioro, no pierde el tono, pero hace automatismos. ¿Qué son los automatismos? ¿Qué entienden por automatismos? ¿Nadie? ¿Qué entienden por automatismos? Son movimientos repetidos, por ejemplo. Movimientos repetidos. Muy bien, sí, pero sin una finalidad. No, el paciente los hace inconsciente, pero no busca algo. No es que quiera rascarse o porque le pica, no es que tenga la mano en el bolsillo queriendo sacarse algo. ¿Sí? Automatismos. Y tónico-clónicas generalizadas secundarias. Entonces, si ustedes ven, es una paciente mujer de muchos años de convulsión, con diferentes tipos de crisis, y que secundariamente, o sea, después de haber hecho una crisis focal compleja, porque no pierde con deterioro, sino pierde la conciencia con deterioro, no pierde automatismo y secundaria y tónico-clónicas generalizadas secundarias, es una crisis, miren ustedes cómo va, miren. El estudio, hicieron un estudio de resonancia cerebral, muestra una esclerosis mesial, o en este caso esclerosis del hipocampo derecho. ¿Sí? Por lo que recibió, acuérdense que la resonancia es un examen importante que necesitamos buscarle, y ven que en el hipocampo derecho, que es una zona epileptógena,
ricamente epileptógena, una lesión ahí, te va a dar crisis de este tipo, continuas, mezcladas una tras otra, y son muy resistentes al fármaco, a los fármacos. Recibió tratamiento carbamazepina a una dosis de 1200 miligramos al día. ¿Sí? La carbamazepina viene de 200 miligramos, o sea, se tomaba 6 pepas al día. Miren la cantidad. Y luego, valproato de sodio a dosis de 2000 miligramos al día. 2 gramos al día, 2000 miligramos. ¿Sí? 2000 miligramos. El valproato viene de 500 miligramos. Entonces se toma 4 pepas al día. ¿Sí? Y ambos sin mejoría. Ambos sin mejoría. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando con este paciente? Dice, ambos sin mejoría en el control de las crisis. El cuadro clínico se define como, ahora sí, vamos, ¿es una epilepsia primaria? ¿Es una epilepsia que no saben por qué convulsiona o ustedes saben por qué convulsiona? ¿O es una epilepsia sintomática, antiguamente llamada secundaria? ¿Es primaria o sintomática? A ver, chicos. Vamos. Sintomática, doctor, porque se sabe que hay una lesión. Porque se sabe muy bien, porque se sabe que hay algo, ¿no es cierto? Entonces, yo no marcaría primaria, mana. ¿Es una epilepsia focal o epilepsia, sí, pues, epilepsia focal? No, porque dice que es generalizada. Por supuesto, pues ya se está contraindicando, ¿sí? El paciente está con una encefalopatía epiléptica. La encefalopatía epiléptica es un estado post-crisis que nunca mejora, que está confuso, que no te dice una cosa, que está totalmente ido, está casi comatoso. Es un síndrome de West. Síndrome de West. El síndrome de West. ¿Aló? Se da en niño. Se da en niño. Pues. Entonces yo no hubiese marcado West o han marcado West. Voy a revisar, ¿ah? Voy a revisar las estadísticas. No he revisado estadísticas por pregunta, porque es bastante grande. ¿Sí? Entonces, West, no, porque es niño. Encefalopatía epiléptica, no, porque no me está hablando en ningún momento de trastorno de conciencia, como que edad, no sé cuánto. Es una epilepsia focal, se está contradiciendo porque son TCG. ¿Correcto? Es una epilepsia primaria, no, porque tiene una lesión a nivel de los hipocampos, del hipocampo, perdón. Por lo tanto, ¿qué queda? Epilepsia refractaria. Ya ven que está fácil. Next. Varón de 25 años. ¿Sí? Dice, varón de 25 años acude por presentar desde hace 24 meses, o sea, hace 2 años. Alguien está con el micrófono que está que me malogra mis oídos. Apaguen su micrófono. Escucha ahí que se están rascando. Varón de 25 años, joven él, acude por presentar desde hace 2 años episodios caracterizados por opresión retroesternal con posterior desconexión del medio, o sea, ¿dónde está? Por 1 minuto. Miren, empieza con un síntoma de opresión retroesternal y después se desconecta. Durante los cuales presenta automatismo oroalimentario, o sea, se empieza a mover la boca como si estuviera masticando. Y luego hace movimientos manuales, asociado con desviación cefálica a la derecha. O sea, la cabeza empieza a mover y empieza a voltear la cabeza hacia la derecha. ¿Sí? Punto. Posterior al episodio, presenta amnesia, ¿no? De todo lo que ha sucedido. El episodio descrito, ¿a qué corresponde? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que son crisis. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Pero qué tipo de crisis es? Es una crisis focal o parcial sensitiva sin deterioro de conciencia. 25 años, es una crisis de ausencia.
25 años. ¿Es una crisis mioclónica? ¿Es una crisis focal con deterioro de la conciencia? ¿O es una crisis atónica? ¿Qué marcaron ahí? D. Una crisis focal con deterioro de la conciencia. Muy bien. ¿Quién dijo D? Les pongo un punto más, todos seguro. María Fernanda, de su grupo, profesor. Se nota que eres de mi grupo, pues. No, además que ya sabía la respuesta. Ahora voy a ver tu examen, ahora vas a ver. Listo. Entonces, analicemos. ¿Es una crisis focal sensitiva? ¿Dónde está? Y sin deterioro de conciencia, no, porque se desconecta. Con desconexión por 1 minuto. ¿Sí? Por 1 minuto. Entonces, sin desconexión de conciencia, no, sí se desconecta. Entonces, esta no es la respuesta. Es una crisis de ausencia, ya les dije. No es un petit mal. Este tiene un manganzón de 25 años. Y que recién lo viene presentando desde los 23 años. Ya salió del esquema del grupo etario. Crisis mioclónica. Las crisis mioclónicas son crisis generalizadas. ¿Sí? Es una forma de crisis generalizada con sacudidas. Es una crisis focal con deterioro de la conciencia. María Fernanda marcó que sí, y espero que todos ustedes también. Es una crisis atónica. A, prefijo sin, es una crisis que le viene y pierde el tono y cae al suelo. No está descrito en la premisa. Entonces, marcaba al toque yo una crisis focal con deterioro de la conciencia. ¿Correcto? ¿Está fácil? Y si está fácil, ¿por qué me han fallado tanto? Y la última pregunta, a ver, dice, está fácil, ¿está? Mujer de 30 años, vale, como jóvenes, pero este sí vamos a verlo. Mujer de 30 años con antecedente de parto prolongado y con historia de epilepsia desde los 5 años. Miren, de muy niñita, caracterizado por parto prolongado, o sea, que para cuando ella nace tiene dificultad, ¿no? Tuvo un parto dificultoso y crisis desde muy pequeña, caracterizado por presencia de crisis focales motoras del hemicuerpo derecho. En otras palabras, medio cuerpo de la derecha se le sacudía, pero si era focal, era preservándose la conciencia. Asimismo, dice, así como crisis de arresto del habla, o sea, deja de hablar. ¿Sí? Arresto del habla. ¿Cómo? De presentación intermitente, ¿sí? Va y viene, tiene episodios que está tranquila y episodios que se le viene con esas crisis, y empieza a recibir tratamiento con carbamazepina, 200 miligramos cada 12 horas, con buena respuesta, ¿sí? Entonces, hagamos un repaso. Carbamazepina es un fármaco antiepiléptico, droga de primera elección para qué tipo de crisis. Vamos. Es lo primero que se me viene a la cabeza para tratar qué tipo de crisis. Estimados alumnos. Focales. No te escuché, hija, se cortó. Focales. Focales, muy bien, focales. Entonces, miren, Carva, focales. Dice, entre los estudios realizados están electroencefalograma informado con anormalidades epileptiformes, ¿sí? Le ponen en el examen, lee todo, presencia, actividad eléctrica normal de tipo epiléptica a nivel frontal izquierda, ¿sí? Nuevamente, si tengo una lesión frontal izquierda, mi área motora derecha va a tener las sacudidas y aquí está, ¿sí? Y una resonancia magnética cerebral que le ponen sin alteraciones, ¿sí? Sin alteraciones. ¿Qué tipo de crisis, qué tipo de epilepsia presenta este paciente? A ver. Genética. Genética es la respuesta, sí. ¿Aló? Vamos, chicos, participen. Vamos de abajo. Es una genética. No, la respuesta es genética.
¿Es una epilepsia? ¿Es un síndrome Lennox-Gastaut? ¿Es un síndrome epiléptico de la infancia? ¿Es un Lennox-Gastaut característico? No, porque progresa y lleva al deterioro del paciente. El Lennox-Gastaut es una crisis de ausencia. No, no es cierto, por lo que hemos hablado. Grupo etario y se desconecta. No tiene por qué estar haciendo de mi cuerpo ni otra cosa. Está con una encefalopatía epiléptica. La crisis, el caso clínico no es de una encefalopatía epiléptica. ¿Sí? Te está diciendo las normalidades, cómo tienen las crisis, qué tratamiento está tomando. Hay buena respuesta, ni siquiera para decir que es una epilepsia refractaria, tratamiento, ¿no? ¿Correcto? Pero tengo una lesión focal, ¿sí? Y que imagenológicamente no veo nada. ¿Sí? Yo veo la resonancia y no veo nada, pero veo el electroencefalograma y dice, caramba, en el área frontal contralateral de las crisis se describen ondas, puntagudas, puntaondas, polipuntas, como ustedes quieran llamarle, ¿sí? La describen, pero hay algo. Entonces, es una epilepsia probablemente sintomática. No, porque está normal las imágenes y demás tiene buena respuesta al tratamiento. Correcto. Entonces, ¿qué te queda? Por descarte, nomás llamar. Tu misma doctora, ¿qué les queda? Genética. Genética. ¿Marcaste esa? Sí, doctor. Voy a revisar tu examen, ¿verdad? Muy bien. Listo. Entonces, espero que me hayan comprendido, hayan entendido cómo es que tienen ustedes que analizar. Entiendo, chicos, de que les queda muy corto el tiempo, 1 o 2 minutos por pregunta, pero si ustedes se dan cuenta, muchas veces el enunciado, y eso ustedes ya deben haber aprendido, es más un distractor, ¿sí? Es un distractor y ustedes tienen palabras claves que le van a llevar a la respuesta, ¿sí? Les llenan acá, como acá es un distractor, esto se los puse para después conversar, van a haber preguntas distractoras, y es que ustedes ya tienen que tener en su cabeza sus esquemas diagnósticos, sus teorías aquí ya muy bien establecidas, ¿sí? Se le tiene que hacer un hábito a todos ustedes de cómo tienen que ir estudiando, porque ahora estamos contra el tiempo. Tiempo me refiero a la computadora. Demoras, piensas mucho, chequeas algo más, entonces inmediatamente pasa la respuesta. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a este test? Ninguna. ¿Sí? Preguntas muy similares van a venir en este examen de la próxima, bueno, el de fin de mes, el día lunes. El último lunes del mes. ¿Correcto? Entonces vayan estudiando, preguntando a sus profesores de práctica, por favor, pregunten. Como yo les digo, saquen el jugo, pregunten. Mi grupo, yo siempre les digo eso, pero son muy tímidos, no quieren preguntar, tienen vergüenza de preguntar. Doctor, disculpe, buenas noches. Me Hola. parece que faltan 2 preguntas. ¿Cuáles preguntas? ¿Faltan 2? Sí, porque solamente ha dicho 8. 8, wow. Déjame Porque revisarlas. está desde el... Bueno, Dos se desde el... repiten, ¿no? ¿Cuál es la que dije? Sí, esta se repite. Sí, correcto. Y Sí. bueno, esto hasta el 10, ¿no? A Hasta ver, el 9 en este caso. dame un 5 para ver, espérate. A ver, sino que estas las tenía en el aula virtual. Vamos a ver acá. Va a complicar salir acá. A ver. Bien, entonces, bueno, voy a ver si puedo. Puedo ver acá. Déjenme un minuto. ¿Cuándo fue la semana 4?
Ya estoy cargando. Fue 15 minutos el examen nada más. No quiere cargar. Mañana, bueno, nos han informado que hoy día iba a entrar la página en hasta el día, no sé qué, hasta el día del domingo, iba a entrar en mantenimiento, pero hoy día yo he entrado porque el doctor nos ha enviado un link, ¿ya? Entonces, mañana sus profesores, y ese link yo ya lo compartí con los profesores, ¿correcto? Para que no puedan tener inconveniente. Ay, ahora cómo... Doctor, yo tengo las preguntas, si desea puedo proyectar. A ver, dame. Acá está. A ver, dame. 1, 2, 3. Porfa. ¿Ya lo ven? A ver. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que...? A ver, esta es la NeuroTV. Sí, eso faltó. Dice, marque la alternativa correcta con relación al tratamiento de la neurotuberculosis. ¿Sí? Hay que seleccionar solo uno. Uno, miren, aislar al paciente por ser altamente contagioso. ¿Es contagioso una NeuroTV? No, doctor. No, pues ¿cómo vas a contagiar la NeuroTV? ¿O tú toses por la cabeza? No, ¿no es cierto? Si fuera una TBC respiratorio, pulmonar, ahí si tú lo aíslas, lo mandas lejos, ¿sí? Una TB pulmonar, ustedes han visto en neumología, ¿no? Alta. Si son esos MDR, lo metes un cuarto con presión invertida, que jale, etcétera, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero no, entonces. 2. ¿Debo esperar los resultados bacteriológicos para iniciar el tratamiento? ¿Qué dices? Me siento en mi escritorio a esperar que salga mi cultivo, que inyecten al cuy, que el cuy empiece a toser, que empiece a convulsionar el cuy. No, doctor. No, ¿no es cierto? C. La duración. ¿Aló? ¿Sería la C como respuesta? Es apurada. Ya. C. La duración del tratamiento es por lo menos 1 año. Sí, 12 meses. La NeuroTV tienes que tratar 12 meses, mínimo. Vas a tener pacientes con lupus, corticoidoterapia, que vas a tener que extenderlo hasta 2 años muchas veces, pero mínimo son 12 meses. Asumiendo que son 12 meses un paciente que tiene NeuroTV, MECTV, lo que granuloma TV, lo que sea, 2 meses dan la primera fase, ¿sí? 4 drogas, y los 10 meses das 2 drogas. Kilo peso, no se olvide. C o D. Los estudios repetidos de punción lumbar para la MECTV no tienen utilidad. Falso. Si yo estoy sospechando y la primera me sale normal y yo tengo a mi paciente que tiene contacto TB, condición para tener TB, caramba, espero unos días más y lo vuelvo a punzar. No se olviden, y eso ustedes lo deben haber escuchado, que la tuberculosis es la gran simuladora. Te va a simular una serie de enfermedades. ¿Sí? Entonces la D de abalazos. El uso de corticoides no ha demostrado utilidad. ¿Qué dicen? ¿Hola? En algunos casos sí se usa pues, para Claro. ¿En qué situaciones básicamente, doctor? En caso de meningitis tuberculosa, por ejemplo. Claro, por ser muy agresivo. Yo necesito desinflamar esas meninges para que pueda entrar el antibiótico. Esas meninges están llenas de pus, están inflamadas. Yo tengo que dar corticoide, desinflamar para que pueda ingresar el antibiótico y tengo que darle. Entonces, no está demostrado, sí está demostrado su utilidad. Entonces, ya la doctora se adelantó y me dijo, él hace. Muy bien, espero que haya marcado el C.
Pregunta 7. Doctorita, si lo puedes subir un poco más su pantallita. No. Subir en el sentido de... Ajá, no. Ese era, ¿no? Ya, ese es, perfecto. Vale. Dice, miren, esta es la última pregunta. Paciente mujer de 43 años con diagnóstico probable de MEC-TB. O sea, no tenemos, estamos sospechando. La tengo en la cama y estoy sospechando. Quien cursa con deterioro progresivo del nivel de conciencia. ¿Sí? Empieza a deteriorarse. Ya estoy sospechando una MEC-TB, hoy está despierta, mañana somnolienta y pasado mañana ya no se despierta. ¿Qué es lo primero que tengo que sospechar? ¿Una hemorragia intracerebral? ¿Una hidrocefalia hipertensiva? ¿Un estado epiléptico? ¿Me he hecho una vasculitis o he hecho una hiponatremia? ¿Cuál es la complicación que yo tengo que esperar en la MEC-TB? Hidrocefalia. Una hidrocefalia. Recuerden que al ser un cuadro infeccioso, esa es la respuesta. Al ser un cuadro infeccioso, agresivo, muy bien, Estefano, una vez que hace un cuadro infeccioso, genera una cantidad inflamatoria de proteínas innumerable, alto. Lo normal de proteínas es de 15 a 45, te hace 50, 1 gramo. La leche, el LCR sale como leche, sale bien purulento. No como la meningitis bacterianas, las MEAS, pero te sale bien amarillo, bien citrino. Basta eso para que el líquido cefalorraquídeo en su vellosidad se obstruya. Y no va a haber circulación del LCR, por lo tanto los ventrículos hacen daño. Entonces, si yo estoy sospechando y mi paciente empieza a caer su Glasgow, caer su conciencia, lo primero que tengo que pensar, ¿qué pasó acá? Tengo que correr a hacer una tomografía para ver cómo están esos ventrículos, y voy a ver esos ventrículos súper agrandados, una gran ventriculomegalia. Una ventriculomegalia que va a decir una hidrocefalia hipertensiva. Doctor, ¿puede hacer una punción lumbar? También puede punción, mide la presión de apertura del LCR y se va a disparar. ¿Correcto? Es una hemorragia intracerebral, no se asocia a estos cuadros infecciosos de hemorragia. Hemorragia intracerebral se asocia, ustedes han visto y van a tener que hacer stroke a las hipertensiones. Crisis hipertensiva se asocia a hemorragias intraparenquimales. En un estado epiléptico no hay antecedente, no te está diciendo que ha habido algún tipo de crisis, tanto focal o generalizada, sin recuperación conciencia. Una vasculitis es muy inespecífico. Si te pones vasculitis a nada, porque puede ser por cualquier otra causa, pero una vasculitis no te va a dar así. ¿Sí? Y es una hiponatremia, un SIHAT. Acuérdense, un SIHAT, me podrían haber ahí discutido usted. Doctor, un SIHAT, ¿saben lo que es SIHAT, no? ¿Se acuerdan del SIHAT? Secreción inapropiada de hormona antidiurética. Ok, muy bien, doctora. El SIHAT es un acrónimo de síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, y eso ustedes lo van a ver básicamente en pacientes que tienen lesiones cerebrales o lesiones pulmonares. ¿Sí? Te hacen hiponatremia, pero no se va a instalar en 3 días. Es mucho más lento. ¿Sí? Está dentro de tu diagnóstico diferencial, pero lo primero que tú tienes que buscar es que este paciente no te esté haciendo una hidrocefalia. Corres y le haces una tomografía con ese antecedente. Entró por una sospecha mectébica, cae conciencia por hacer una tomografía, regreso a la tomografía y le hago la punción lumbar. ¿Por qué regreso? Porque ustedes como internos, que lo van a hacer primero y después como médicos, tienen el deber de acompañar a su paciente hasta el tomógrafo, sentarse en el cuarto de control y ver en la computadora que está saliendo, para que ahí nomás, sin necesidad de imprimir la placa, salgan con su paciente corriendo y vas llamando: por favor, enfermera, prepárame el equipo de punción lumbar, necesito ya sacar líquido, ya doctor, todo tiene que ser activo. Y ustedes mismos van a tener que colectar su frasco, sacarse toda la ropa que han trabajado y correr al laboratorio para que le hagan rápidamente sus estudios, su citológico, bioquímico. El BK va a demorar un poquito, que es unas horas más. ¿Sí? Pero necesito que sean así. Los internos son proactivos, ustedes también tienen que hacerlo. ¿Sí? Tiene que ser así.
Creo que esas eran las dos preguntas, doctores, que faltaba responder, ¿correcto? Como ven, este test no ha sido nada difícil. No ha sido nada difícil. ¿Ya? La intención no es desaprobarlas, es enseñarles. Yo supongo que la gran carga que tienen ustedes a nivel lectiva, clases aquí, clases allá, ¿no? Pueden hacer descuidar, pero chicos tienen que hacer un sacrificio. Hagan un sacrificio porque el curso es bastante largo, son temas bastante largos, ¿correcto? Y como les digo a los chicos, pregunten en sus prácticas, aprovechen, nos tienen 2 veces a la semana, 2 veces a la semana, entonces tienen que sacarnos provecho. El grupo del año pasado también algo parecido fue así, pero cuando son las clases presenciales, 1 vez a la semana nomás iban, 1 vez a la semana, nada más. O eran los lunes, los martes o los sábados. Entonces, si no venías hoy lunes, tenías el siguiente lunes. Entonces, tengan, por favor, pierdan el miedo, pregunten a sus docentes, no tengan miedo de preguntar, venzan ese falso temor de que Roche, que me van a decir, no sé cuánto. ¿Sí? Los docentes tenemos la obligación de responder. ¿Sí? Si se equivocan, les volvemos a enseñar. Ahora es cuando, como le digo a mi grupo, ahora es cuando tienen que equivocarse, cuando son alumnos. Ya cuando tengan su colegio médico peruano, ahí sí no se van a poder equivocar. Porque ahí sí vamos a tener problemas. Te equivocas, ahí sí riesgo pues de que se te estén enjuiciando, problemas aquí, problemas allá, mala praxis, etc. ¿Sí? Muy bien, doctores. Entonces, ya tenemos, son las 21:31. Tengo 1 hora hablando con ustedes. Gracias por su presencia y mañana mi grupo nos estamos encontrando para poder hacer el desarrollo del seminario. ¿Correcto? ¿No hay más preguntas? Creo que ya se están retirando. No, ¿Listo? gracias. Muy bien. Gracias. Ya nos vemos. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Mañana. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias.